vamos a compartir lo que hemos llamado las 4 lealtades. Las 4 lealtades. ¿Qué es la lealtad? A todos nos encanta que las personas sean leales a nosotros. Pero también si nosotros queremos lealtad para nosotros, nosotros tenemos que ser leales también. Ahora, ¿qué es la lealtad? La lealtad podemos definirla como una fuerte motivación de ser fiel a otro, de ser fiel a algo, de ser fiel y de que nosotros cumplimos lo que prometemos. Eso es parte de la lealtad. Y hoy nosotros queremos estudiar 4 lealtades. Número 1, la gente o nosotros podemos ser leales al pecado. Número 2, podemos ser leales al diablo. Podemos ser leales a nuestros propios deseos y podemos ser leales a Dios. Entonces, número 1, leales al pecado, leales al diablo, leales a nuestros propios deseos y leales a Dios. Las Escrituras nos llaman a discernir claramente cuál de estas lealtades nosotros ofrecemos en distintas áreas de nuestras vidas y cómo la ofrecemos. Estudiemos un poco la palabra del Señor y fíjense, todos los textos van a salir en la pantalla, si Dios lo permite. Lo que yo le voy a pedir, lo que yo le voy a rogar, yo los voy a leer, pero les voy a pedir, anote la cita y cuando usted vaya a su casa, tome un tiempo para buscarlos en su Biblia y para seguir estudiándolos. Entonces, lealtad al pecado. Cuando nosotros vamos a Romanos, libro de Romanos, capítulo 6, verso 16, dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? De manera que si obedecemos al pecado, somos leales al pecado y somos, dice la Biblia, esclavos del pecado. ¿Qué es el pecado? Básicamente lo podemos definir como vivir independientes de la voluntad perfecta de Dios. La palabra pecado se define en su definición más precisa. La palabra pecado se define como errar al blanco. Ahora, podemos ser esclavos de eso. Juan 8:34 nos dice, hablando de ser leales al pecado o de ser esclavos al pecado, nos dice Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué? Es esclavo del pecado. Te lo voy a decir en otras palabras. Todo aquel que hace pecado es leal ¿a qué? Al pecado. Su lealtad, es decir, su fuerte motivación está en ser fiel al pecado. Ahora nosotros podemos tener varios ejemplos de esto en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, encontramos a Faraón en el libro de Éxodo, la historia de Faraón. Faraón endureció su corazón. Satanás entenebreció su mente y se dejó guiar por el pecado y obedeció al pecado, no dejando, ¿verdad?, salir al pueblo de Dios. Ahora, en Éxodo 32, el pueblo de Dios, no lo vamos a leer ahora, solo te lo voy a contar, el pueblo de Dios, el pueblo llamado, el pueblo escogido,
el pueblo que había sido ungido por Dios para servir a Dios, de repente, ¿sí? De repente entendió o creyó que Dios no lo escuchaba y que ellos necesitaban adorar a un ídolo. Y le dijeron a Aarón, haznos un becerro de oro, porque Moisés ya no viene más. Moisés representaba a Dios. Moisés ya no va a venir más. Haznos un becerro de oro. Lo adoraron. Y no solamente eso, no solo que lo adoraron, sino que cometieron abominaciones delante de ese becerro de oro. Consecuencia de esa lealtad al pecado, de dejarse llevar, ¿cuál fue? Absolutamente la muerte de todo aquel que se entregó a ese pecado. Ahora, nosotros deberíamos considerar en nuestra vida, pensar, ¿qué hicimos o qué estamos haciendo que implica que nosotros seguimos siendo esclavos del pecado, que estamos siendo leales al pecado? Ahora, veamos la otra. ¿Cuál era la número 2? Leales al diablo. Efesios 2:2. Efesios. Y yo no quiero que pienses, sí, yo creo que el vecino es leal al diablo. No, yo quiero que te analices a ti, porque todo mensaje debe uno, ¿verdad?, ponérselo encima, hablarse a uno mismo, pensar y llevar delante del Señor cada situación y decirle, bueno, Señor, ayúdame tú, ¿verdad?, y saca las vendas de mis ojos y de mi corazón. Lealtad al diablo. Mire, Efesios 2:2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a 2 Corintios 4:4, ya le voy a explicar. Porque seguro usted está pensando, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre ser leal al pecado y ser leal al diablo? Casi ninguna, pero sí hay una diferencia. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Fíjense que dice Dios de este siglo. Lo mismo que dice en Efesios 2:2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a ¿qué? Al príncipe de la potestad del aire. Eso está hablando claramente del enemigo, del Satanás. Entonces acá dice, Efesios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Y a este respecto nosotros podemos recordar a Judas Iscariote. Judas Iscariote, el que entregó al Señor, dice claramente en la Escritura que Satanás llenó su corazón y se entregó a hacer lo que Satanás le indicaba. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser esclavo del pecado y cuál es la diferencia, leales al pecado, y cuál es la diferencia a ser leales a Satanás? Hay una diferencia. El pecado que cometemos, o cuando hablamos de pecado, obviamente todo, ¿sí? Todos nosotros quizás por una mala enseñanza le queremos echar la culpa al diablo de todo. Pero el diablo no tiene la culpa de todo. Porque cuando nosotros hablamos de pecado, nosotros tenemos que hablar, el pecado se origina en la concupiscencia de la carne, cuando nosotros le damos rienda suelta a los deseos de la carne. Lo que hicieron cuando adoraron al becerro de oro, lo que hicieron orgías, se zanjaron, o sea, se entregaron a la lascivia de la carne. Cuando Judas se dejó cegar el entendimiento, estaba siendo leal al diablo. ¿Por qué?
porque hizo lo que Satanás puso en su mente. Es lo que pasa cuando se forman en la mente de las personas y en la ideología que rige el mundo estructuras de pensamiento, o más bien, sistemas de pensamiento que van en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, un ejemplo de servir a Satanás, de ser leales a Satanás, porque acuérdense que leímos tanto en Efesios como en Corintios, cuando el príncipe de la potestad del aire, seguimos la corriente del príncipe de la potestad del aire. Cuando en 2 Corintios 4:4 leímos que el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento. Entonces podemos hablar de lealtad al diablo cuando se forman o se originan sistemas de pensamiento como por ejemplo la ideología de género, que casarse no es importante, y todos esos que van en contra precisamente de la naturaleza de Dios, todo lo que se forma, todo el sistema de pensamiento que se forma diciendo que no hay Dios, que hay que servirse a uno mismo, todo eso son sistemas de pensamiento que Satanás lanza, ¿verdad? Que el príncipe de este siglo lanza como una corriente de pensamiento, y hay todo un sistema humano que se plega a esa ideología. ¿Será que lo expliqué bien? Esa es la diferencia. Entonces, nosotros debemos orar. Señor, quebranta y abre los ojos de los, quebranta el poder de Satanás en las mentes. Y tener cuidado nosotros, porque nosotros podemos ser arrastrados por ciertas y determinadas ideologías, por corrientes de este mundo, que es el mismo Satanás que implanta esas ideas y que ciega la mente del ser humano para seguir su corriente. Porque total, yo no soy adúltero, yo no estoy haciendo nada malo, simplemente cuando hablamos, por ejemplo, de la ideología de género, que es todo un pensamiento, sí, que se instauró en la mente de diferentes generaciones. Cuando hablamos de eso, cuando ese pensamiento ya está instaurado en la mente, entonces, bueno, total, si yo soy mujer y tengo solo una novia, no importa, no pasa nada, soy una buena persona. Sí notan la diferencia. Yo no soy una prostituta que me acuesto con uno, con otro y otro. ¿Ves? Ese es el pecado. Esa es la diferencia entre la lealtad al pecado y la lealtad a Satanás. Tenemos que tener mucho cuidado con el sistema de pensamiento que se instaura en nuestra mente o las corrientes, ¿verdad?, de este mundo, porque son claramente obra de Satanás para tergiversar la obra de Dios y que la gente se sienta buena. Porque total, yo soy una buena persona, solo tengo una pareja. ¿Ves? Entonces, eso es ser leales a Satanás. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En el nombre de Jesús, la iglesia. En la iglesia se pueden, ¿verdad?, meter muchas ideas que van en contra de la adoración a Dios, que van en contra de rendirnos realmente al Señor. Usted sabe que cuando nosotros, y esto es algo bien sutil que hace Satanás, cuando nosotros pensamos, bueno, si me provoca voy a la iglesia, si me provoca, porque total la iglesia nos salva, y eso es y la iglesia soy yo, y yo les voy a decir, eso es un pensamiento que viene del mismo infierno. Porque si la iglesia soy yo, eso es un pensamiento que Satanás ha metido en la iglesia. Y muchos nos dejamos arrastrar sin darnos cuenta. Porque es que total, la iglesia nos salva. Y eso es cierto.
La iglesia nos salva, pero la iglesia es diseño de Dios y la iglesia es la comunidad de los santos que se congregan en el nombre de Jesús. Es una verdad bíblica que no podemos ignorar. O sea, cuando yo me dejo dominar por ese sistema de pensamiento que Satanás ha inculcado en la iglesia, y eso es a nivel mundial, no, y ahora yo me congrego por internet. Internet no es iglesia y nosotros transmitimos por internet, eso está bien. Todos esos recursos son válidos. Pero no es la idea de Dios. La idea de Dios es vernos los unos a los otros, es edificarnos los unos a los otros. Y esta está mejor, es soportarnos los unos a los otros. Porque por internet, tú estás en tu casa, yo estoy en la mía, y yo no te tengo que soportar, ni siquiera te tengo que ver. De manera que cuando nos entregamos a ese sistema de pensamiento, a los sistemas de pensamiento, que van en contra de la verdad de Dios, estamos siendo leales al pensamiento diabólico, al pensamiento de la corriente del príncipe de este mundo. Y volvemos a leer para que usted lo vea mejor ahora con esta visión. Volvemos a leer Efesios 2, porque es que tenemos que ir en contra de esa corriente, en contra de esos pensamientos que no están conforme a la palabra de Dios. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, conforme al príncipe de la potestad del aire, siguiendo las corrientes de este mundo. Y eso hay que identificarlo y reprenderlo en el nombre de Jesús. Amén. Leemos el otro, 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este siglo se llama Satanás, el diablo, el acusador. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabe cuál es otro pensamiento que se ha levantado? Incluso en muchas comunidades que se dicen cristianas, se predica eso o se enseña eso. Todos los caminos pueden llevar a Dios. ¿Cómo que amén? No diga amén a eso. ¿Quién dijo amén? No, solo Jesucristo puede llevar a Dios. Solo Jesucristo, el único camino, verdad y vida es Jesucristo. Todos esos son sistemas de pensamiento que se han instaurado en la mente y esos son lealtades a Satanás, lealtades al príncipe de este mundo. La otra, fíjense, hay muchas, pero la otra. Si tú no tienes plata, estás en pecado. Aquí estamos todos en pecado. ¿Sí? Eso es una corriente que se ha levantado. Yo no sé, si tú no prosperas y no tienes dinero, porque mira Abraham era riquísimo en todo. Sí, pero y la viuda que le dio la única blanca que tenía el Señor, y el Señor dijo, esa mujer ha dado más que todos los ricos, ¿o se te olvidó? Entonces, es un sistema de pensamiento que se ha instaurado. Si tú no prosperas, es más, otro, si estás enfermo es porque estás en pecado. También todos estuvimos en pecado alguna vez en la vida. Yo veo aquí un poco de pecadores. Eso es un sistema de pensamiento que se ha instaurado, que va en contra de la palabra de Dios, que es producto de las corrientes del príncipe de este siglo. Entonces, en el nombre de Jesús, nuestra lealtad
no debe ser ni para el pecado, que es seguir la concupiscencia de la carne, ni para Satanás, que es seguir la corriente del pensamiento que él instaura. Y la tercera lealtad, fíjense, esta es todavía más sutil, a los propios deseos. A los propios deseos. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 dice así: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Está hablando de nuestros deseos. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Vamos a leer verso 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo. ¿Qué es lo que prueba? Prueba el sentimiento, prueba el corazón. Que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vamos a leer Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne, mi deseo, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Vamos a ver un ejemplo bíblico que lo va a definir claramente. ¿Qué es esto de seguir nuestros propios deseos? ¿No es verdad que un sistema también de pensamiento es sigue tus propios instintos, sigue tus propios deseos, lo que te dicte tu corazón? Sé fiel a tus principios. Ajá, y si tus principios están en contra de lo que Dios dice. Mire, Sansón fue escogido. La historia de Sansón la encontramos en el libro de los Jueces. Sansón fue escogido, apartado desde el vientre de su madre. Desde pequeño Dios lo ungió como uno de los libertadores del pueblo de Israel. Él tenía que seguir varias condiciones, como por ejemplo no cortarse el pelo, no tocar muerto y no beber del fruto de la vid. Ni siquiera jugo de uva podía beber. Eran esas tres cosas que él tenía que guardar, y entonces eso era señal del pacto que había sobre él. Dios le iba a dar fuerzas físicas para liberar a Israel de sus enemigos. Ahora, él era ungido, él era escogido, él era llamado, él era requete confirmado que era un siervo de Dios para bendecir al pueblo. Era. Pero de repente, y él sabía, y había tenido varias victorias, Dios se lo había confirmado. Pero él le gustó una muchacha que no era del pueblo de Dios. Y empezó a cortejarle y a decirle al papá que vamos para allá, que vamos para donde la Filistea, que esa es la que yo quiero. Y otra de las prohibiciones que ellos tenían era que no se podían casar con mujeres que no fuesen del pueblo de Dios. Eso era para todos los israelitas. Eso lo decía la ley para todos los israelitas. Pero él se casó. En el camino a ir a buscar a la muchacha que él quería, ¿qué sucedió? Bueno, tenía hambre y encontró un esqueleto de un león, y dentro del esqueleto había un panal de miel. Él se metió, él no podía tocar muertos, esa era parte de su voto, no podía tocar cuerpo muerto. Se metió y sacó el panal de miel y obviamente tocó el esqueleto, pero se lo comió y todavía seguía teniendo la fuerza de Dios. Todavía Dios lo seguía usando.
Pero él fue vez tras vez tras su propio deseo. No, pero esto no está mal. Yo creo que esto no está mal. Sí, pero ¿qué te dijo Dios? No, pero mira, yo lo hice y no me pasó nada, ¿ves? Porque yo soy ungido, llamado, escogido. Mi unción es triple, doble. Conmigo nadie se mete, porque el que se meta conmigo. Pero te estás metiendo tú mismo, ¿por qué? Porque es que yo no siento nada. Yo de verdad no siento ninguna reprensión. No me salió el diablo a jalarme las patas, porque ves que yo estoy bien con Dios. Yo no fui a la iglesia y no me pasó nada. Yo dejé de orar y no me pasó nada. Ay, es que a mí no me provoca leer la Biblia. Es que a mí no me provoca venir a la iglesia. Yo prefiero irme para la playa. Porque yo soy ungido, llamado, escogido. A mí no me va a pasar nada. Yo prefiero. ¿Ves? Y salió a la batalla y ganó. Ganó, siguió ganando. Todavía ganaba. ¿Ves? Que yo soy ungido y llamado. Pero el constante ir detrás de sus propios deseos. Porque qué malo, y esta es la diferencia con seguir al diablo y seguir el pecado. Leales al pecado, leales a Satanás, leales a mis propios deseos. ¿Qué de malo hay si tengo hambre? ¿Qué de malo hay comer miel? Díganme ustedes, ¿es malo? No, era válido, era la única cosa que había para comer. Mentira, había seguro otras cosas. Porque en el camino seguro había árboles de frutas, ¿o no? Claro que sí. Pero a él le provocó lo que no podía hacer. No era eso lo malo. Lo malo era que sobre él había una palabra específica que era para él y él no lo cuidó. No es malo no venir a la iglesia los domingos, eso no es malo, ni es pecado en sí mismo. Pero es que hay un mandato de Dios que es bueno reunirse. Es bueno habitar, es un mandato de Dios, no dejes de congregarte. Y a través de todas las escrituras nosotros vamos a encontrar eso. No es malo, ves que yo no vine y no me pasó nada, y eso es por poner un ejemplo. ¿Qué de malo tiene que yo un día no lea la Biblia? No es malo. ¿Qué de malo tiene que yo un día no ore? No es malo. Pero es que pasa un día, pasa 2, pasa 3, pasa 4, porque es que ¿a quién le provoca la oración? Ahí estar orando. ¿A quién le provoca estar un domingo en la iglesia? A todos nosotros, amén, estar en la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Pero si yo te pregunto, vámonos todos para la playa. Sí, vámonos todos para la playa. Mira, el próximo domingo voy a hacer una parrilla aquí para todo el mundo, gloria a Dios. Hubo un pastor, no se preocupen, yo no les voy a hacer eso, por eso se los advierto ya. Hubo un pastor que dijo, el próximo domingo va a venir un predicador especial. Va a venir un predicador y una persona que obra milagros, maravillas, señales. Venga. Dice que la iglesia se le puso full. Desde temprano había cola y cola para entrar porque iban a ver a esa persona especial que hacía milagros, que hacía portentos, que hacía señales. Gloria a Dios. Él se montó y dijo, mis hermanos, aquí está el Señor Jesucristo. Vamos a adorarle. Y la gente hizo, ¿Ves? Porque no es que no vino ninguna persona. Ahora, no se preocupen, aquí siempre va a estar Jesucristo, lo anunciemos o no. Ahora, ¿qué de malo tenía ir a la iglesia cuando se anunció eso especial? Bueno, ¿sabe qué tenía de malo eso? Que la gente solo quería satisfacer su propio deseo de ver una señal, un milagro, y no venían a la iglesia por adorar a Jesucristo. Eso sí era bastante malo en esa ocasión.
Ahora, Sansón sigue y sigue y su deseo lo llevó a la destrucción. Su deseo finalmente lo llevó a perder el cabello, a perder la fuerza y a ser burlado. Después, obviamente, hubo arrepentimiento, pero él murió. Al final él murió y dice que mató más filisteos de los que hubo matado antes, pero no había ninguna gloria en eso, porque lo que Dios quería era que él siguiera liberando a Israel y que él, ¿verdad?, llegara al final de sus días como un anciano lleno de días donde la gloria de Dios siempre podría manifestarse en él. Mucha bendición perdió él y perdió el pueblo por él seguir su propio deseo. Otro ejemplo que nosotros tenemos, Saúl. Saúl, antes de que Satanás llenara su corazón, antes de que se volviera loco, Saúl tenía sus propios deseos, sus propias ideas. Saúl era un rey escogido por Dios. Fue el primer rey que Dios escogió. Y Dios bendijo a Saúl y lo escogió cuando no había esa costumbre en Israel. De manera que era alguien muy importante para el pueblo y para Dios. Fue ungido por Dios. Pero él siguió sus propios deseos. Dios le dijo, y eso fue en varias ocasiones, hubo desobediencia, pero una de ellas, Dios le dijo, cuando vayas donde Amalek, destrúyelo todo, todo. No dejes cosa buena, ni siquiera lo mejor, destrúyelo todo. Esa era la palabra de Dios, la palabra directa de Dios. Pero Saúl fue y resulta que vio unas vacas que estaban gordísimas y buenísimas. Y él pensó, no, ¿y para qué la voy a matar si esto está buenísimo para hacer una parrilla para el domingo? Gloria a Dios. Pero Dios le había dicho que hiciera una parrilla el domingo. No, Dios, ¿qué le había dicho? ¿Qué decía claramente? Ahora, díganme ustedes, ¿era malo guardarse una vaquita? ¿Es malo guardarse una vaquita para la parrilla del domingo? No, claro que no. Y eran de las mejores. Era una carne donde el pueblo iba a ser súper nutrido porque era una de las mejores, uno de los mejores ganados de la época. Y lo tenía ahí para ellos. ¿Cómo lo voy a destruir? Pero él siguió su propia idea. Hizo las cosas como a él le dio la gana. Y guardó otras tantas cosas más. Entre ellas le salvó la vida al rey, a Amalek. Ahora, lo esconde cuando Samuel llega, que Samuel era el profeta de Dios, representaba la palabra de Dios. Le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué escucho yo? No, pero es que mira, que eran bonitos, que eran buenos, que yo pensé. No era ni por bonito, ni por bueno, ni por lo que tú pensaste. Dios te dio una palabra y esa es la palabra que hay que seguir. Tanto Sansón como Samuel fueron leales a sus propias ideas. Y nosotros, Sansón y Saúl, gracias, fueron leales a sus propias ideas, a sus propios deseos. Cuando nosotros queremos servir a Dios como a nosotros nos parece, como a nosotros nos da la gana, como a nosotros, bueno, hoy sí tengo ganas de adorar al Señor, pero mañana no tengo ganas. No es que no lo siento. Hoy tengo ganas de dar paz, porque en Cristo hay paz. Pero mañana ni te me acerques, porque lo que sale mañana es pura guerra. Pero ¿a qué te llamó Dios? El Señor dice que nosotros tenemos que ser agentes de paz, agentes de luz. Somos la luz y la sal de este mundo. No, pero es que hoy no me provoca. Hoy no. ¿Y qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo? Voy a hacer lo que a mí se me ocurre. Y en diferentes cosas, nosotros tenemos que cuidar a qué estamos siendo leales. Leales a nuestros propios deseos, a nuestras propias ideas. Es que a mí no me provoca, no me da la gana
saludarlo o saludarla. Es que a mí no me provoca sujetarme. A mí no, ¿qué es lo que no te provoca, no desea? Es que no tienes ganas. Es que no tengo ganas de quedarme en el culto, no tengo ganas. Cuando nosotros actuamos por nuestras ganas, no estamos siendo leales a Dios. Cuando Dios te pide algo, cuando Dios dice algo, y tú dices, no, pero a mí no me parece. A mí eso no me parece, Señor. Tú estás siendo leal a tus propios deseos. Y tarde o temprano, ser leales a nuestros propios deseos también nos va a llevar a la muerte. También nos va a llevar a la perdición, como Saúl y como Sansón. Porque en realidad, humanamente hablando, no era nada malo. A ellos les pareció, a ellos les provocó. Y muchas son las cosas, y aquí es donde nosotros tenemos más problemas como cristianos. Es que yo soy buena, es que yo soy cristiana, es que yo creo en Cristo como mi Señor y Salvador y yo lo he confesado. Pero ¿y lo que Dios te está pidiendo? ¿Se lo estás dando como Él quiere que se lo des? ¿Lo estás entregando o estás siendo todavía leal a tus propios deseos? Porque quizás convengamos, si yo te digo, ¿eres leal al pecado? No, el Señor reprenda al diablo. Las cosas que yo hacía ya no las hago más. Porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí, como dice el coro. Aleluya. ¿Eres leal al diablo? No, el Señor reprenda al diablo. Toda ideología en el nombre de Jesús la reprendo. Yo no sigo la corriente de este mundo. Aleluya. Pero, ¿eres leal a tus deseos? ¿Adoras a Dios cuando te provoca? ¿Alabas a Dios cuando lo sientes? ¿Oras cuando te provoca y cuando no te provoca no oras porque qué fastidio, no quiero? ¿Lees la Biblia cuando te provoca, cuando lo sientes? Entonces es allí cuando nosotros tenemos que sincerarnos delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, perdóname. ¿Hay algo que Dios te mandó a hacer que no has hecho? ¿Hay algo que Dios te ha dicho y tú no has querido hacerlo porque eres leal a tus propios deseos? Miren, hermanos, tan simple como esto, tan simple. A mucha gente yo le dije, no te vayas, no te vayas del país, no dejes tu lugar. Para otros es, pero para ti no es. No, pero es que yo veo, pero es que yo siento, pero es que yo creo, pero es que a mí me parece. Y no estaban muriéndose de hambre aquí. Convengamos, cada uno tiene su particular trato con el Señor. Pero si me vienes a preguntar y yo te doy una palabra que yo sé que es de Dios, aguanta que Dios nos va a bendecir aquí, aguanta. Y hay un montón de gente que no nos fuimos porque no pudimos, ¿eh? Porque con qué gana. Pero uno tiene que ser sincero. ¿De verdad Dios te está mandando o es tu propio deseo, tu propia idea? Cuando nosotros somos leales a nuestros propios deseos y a nuestras propias ideas, entonces no quiere decir que vamos a perder la salvación, pero Dios te deja. Bueno, dale pues, dale, echa para adelante. Dale para adelante. Pero después, ten el suficiente valor para decir, me equivoqué. Me equivoqué. Y devuélvete, porque hay bendición para el que se devuelve y reconoce su pecado. Reconoce su pecado. Y reconoce que se equivocó. Y no solamente estoy hablando de los que se fueron a otro país. En cualquier cosa, si seguiste tus propios deseos, alguien me viene a decir, ¿alguna vez ha pasado?
Mire, pastora, me compré una casa en el Ávila. Obviamente en el Ávila no, pero imagínese. Te compraste una casa en el Ávila y tú calculaste bien. Sí, estoy pagando las cómodas cuotas porque yo sentí que era así. Pero yo le pido a ¿usted cree que eso es del Señor? Ore por mí para que me vaya bien. Así, les prometo que así ha pasado. Lo único que no es cierto es el Ávila, pero todo lo demás es cierto. Y ahora me vienes a pedir a mí que yo ore para que Dios te bendiga, después que te metiste en sendo rollo. Bueno, yo oraré para que Dios tenga misericordia de ti. Porque hubiésemos orado antes de tomar la decisión y de meterte en el rollo y en el paquete. Pero tú seguiste, ¿es malo comprar una casa? No, pero tú seguiste tus propios deseos, tus propias ideas y después viniste a preguntar. Es lo mismo, me voy a casar porque ese es de Dios. Y a 2 o 3 le he dicho, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, así no son las cosas, no es de Dios. No, yo creo que sí, por esto, no es de Dios. Bueno, finalmente se casaron, no fue de Dios. ¿Por qué? Porque seguimos nuestros propios deseos, siendo leales a nuestros propios deseos y después queremos que Dios nos bendiga. Dios bendice al que es leal a Él, al que es leal a su perfecta voluntad, al que es leal a la palabra que Él da. Y dice la palabra del Señor en Mateo 6, 24. Mateo 6, 24 dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y yo te voy a decir aquí que implica lo mismo. Aquí todo el texto y el contexto no implica que las riquezas son malas. Ser rico es bueno, ser rico no es malo. ¿Okay? No está implicando eso. Lo que implica es que tú pongas todo lo material antes que a Dios. Eso sí es lo malo. Que tú ames más lo material y que tú creas que es lo material que va a resolver tu vida y no Dios. Que tu esperanza esté puesta en las riquezas y no en Dios. Entonces, ninguno puede servir a su propio deseo y a Dios. Ninguno puede ser leal a su propio pensamiento y a Dios. Ninguno puede servir a sus propias ideas y a Dios. Porque convengamos, todos estamos de acuerdo, ninguno puede servir al pecado y a Dios. Ninguno puede servir al diablo y a Dios. Esas lealtades nosotros las tenemos más o menos claras. Pero ¿qué hay cuando yo quiero ser leal a mis propios sueños? Dios no está para cumplir mis sueños. Yo estoy para cumplir el deseo de Dios, para cumplir el sueño de Dios. Miren, el deseo más grande que tenía un amigo nuestro que se llamaba Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham, el padre Abraham, padre de la nación de Israel. El deseo más grande de Abraham era tener un hijo. Y Dios le concedió ese hijo llamado Isaac. Se lo concedió, se lo dio. Ese era lo que nosotros denominamos el hijo de la promesa de Dios. Ese era el hijo de la promesa y ese era el hijo del deseo, porque era el de la mujer, el de la mujer que él amaba, de Sara. Ese era el hijo deseado prometido, de manera que tenía, ¿verdad? El deseo de Abraham estaba allí y también estaba la voluntad de Dios. Y qué bueno cuando se junta el deseo con la voluntad de Dios, gloria a Dios por eso. Pero Dios, ¿qué le pidió a Abraham? Le pidió a Ismael. Señor, ¿por qué no le pediste a Ismael? Si tú le pedías a Ismael, bueno, a lo mejor iba a sufrir un poco, pero era más fácil. Pero Dios le pidió el hijo de su sueño, el hijo de su deseo, el hijo de su idea, el hijo de su fuerza, el hijo de su amor, el hijo de su corazón. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham se lo dio.
Abraham inmediatamente no empezó a discutir con Dios, pero Señor, ¿tú estás seguro? ¿Tú estás seguro que es Isaac? ¿Tú estás seguro que yo lo tengo que sacrificar? ¿Tú estás seguro que yo me lo tengo que montar en el burro y subir al monte donde se hacen los sacrificios y preparar el altar y montarlo ahí? ¿Tú estás seguro de eso? ¿No te equivocaste, Padre? Yo creo que no. Señor, ¿tú no sabes que eso a mí me duele mucho? Bueno, Señor, ¿qué te pasa? ¿Tú hablas para adelante y para atrás o qué te pasa a ti, Padre? Señor, reprenda al diablo. Yo creo que eso es una cosa de Satanás. Aleluya, gloria a Dios. Eso no es de Dios. No. Él conocía la voz de Dios porque Abraham fue llamado, ¿qué? Fue llamado amigo de Dios. Conocía a Dios. Dios le da una promesa y Abraham no dijo, Señor, pero tú no te acuerdas porque tú me diste a mí una promesa, una palabra que yo la tomo, la decreto, la declaro ahora, la palabra. No, Abraham no se puso en eso. Y ese era su deseo, ese era su sueño. A veces nosotros nos ponemos tan necios en nuestros sueños y nos perdemos lo más grande. Porque Abraham no se puso necio. Abraham siguió la voluntad de Dios. Abraham fue leal no a sus sueños. Abraham fue leal a la voz de Dios. Leal a la voz, a la palabra de Dios, leal a Dios. Pero bueno, si no lo llevo no pasa nada. Total, ¿qué me va a hacer? No pasa nada si no lo llevo. Abraham dijo, sí, Señor. Y cuando Abraham sube al monte y tiene que preparar toda la indumentaria para armar el altar, por cierto, eso es antes de Cristo, en el antiguo pacto. Ahora Dios no te va a pedir sacrificio ni de gallina. La gallina es para el sancocho que nos vamos a comer, ¿ok? Y las vacas las matamos para la parrilla. Pero ahora, hoy día, no hay sacrificio ni de hijo, ni de vaca, ni de gallina, ni de oveja, ni de pajarito, nada. ¿Sí, amén? Amén. Ni siquiera un pescado, no. Todo es para comerlo. Pero antes era costumbre y habían ciertos misterios allá en la palabra de Dios que exigían sacrificios de animales. Y era costumbre muchas veces en esos pueblos sacrificar los hijos también, de manera que no era algo extraño para la cultura. Pero él conoció la voz de Dios y no le costó o no se opuso a obedecer, porque me imagino que le dolió muchísimo, ¿cierto? Y le habrá costado, pero no se opuso porque él conocía a Dios. Hay que conocer a Dios. Una de nuestras oraciones es pedirle al Espíritu Santo, yo quiero conocerte más, quiero conocer a Dios. Para conocer a Dios hay que leer la Biblia y hay que orar y leer la Biblia, dos cosas que van de la mano para distinguir la voz de Dios. De manera que Él es leal a la palabra de Dios, arma toda la indumentaria y sube al monte y arma el altar y monta al hijo allí. Y cuando lo va a sacrificar, el Señor detiene su mano y le dice algo poderosísimo. Ahí se sella. En ese momento se sella la bendición definitiva para el padre Abraham. Desde ese momento Dios abre puertas grandes para Abraham y nadie se le pudo oponer desde ese momento. Y Dios le dice, por cuanto no me has negado a tu único, a tu hijo, ahora yo, dijo Dios, yo no solamente juro por la palabra que di, yo juro por mí mismo. Ese es uno de los episodios más tremendos en las Sagradas Escrituras. Jamás o en muy pocas ocasiones o hasta allí, nunca Dios había jurado por él mismo para darle una palabra a un ser humano. Y Dios dijo, ahora juro por mí mismo y por la palabra que he dado que te bendeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra y yo voy a derribar y destruir a tus enemigos. Abraham fue leal a la palabra de Dios y no a sus deseos y consiguió de Dios lo más grande, la bendición más grande. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos
Entendamos que el llamado de Dios para nosotros es serle leales a Él y a su palabra sobre el pecado, sobre Satanás y sobre todas las cosas, sobre nuestros propios deseos, que no son buenos ni malos. Muchos de nuestros deseos son buenísimos. Muchos de nuestros deseos son súper válidos, pero no es la voluntad de Dios para tu vida. Y nosotros lo que tenemos que buscar es poner todas nuestras fuerzas, nuestras ganas, nuestra motivación en ser fieles, leales, confiables, serviciales en todo para nuestro Dios todopoderoso. Solo eso va a abrir la puerta de bendición indiscutible para nuestras vidas. Nuestro problema es que queremos que Dios nos cumpla nuestros sueños. Sigue siendo nuestro problema. Que el Señor me bendiga y el Señor te bendice. Que el Señor me provee y el Señor te provee. Que el Señor haga, que el Señor me. Somos las propias ovejas. Ah, sí, es que somos ovejas. Pero más allá de ovejas, ¿sí? Más allá de oveja, ¿qué tal si decimos al Señor, Señor, lo que yo quiero sobre mis propios deseos? No me gusta, no me provoca, no me parece. Es que no me parece. Que no me parece. ¿Sabes? Cuando yo te doy una palabra y es una palabra de parte de Dios, no es una palabra que a mí se me ocurre. Es la palabra de Dios. Cuando yo te digo, lee la Biblia ahora, ven a la iglesia, eso es Dios hablándote. Ay, que no me provoca. Lee la Biblia, ven a la iglesia. Vamos todos juntos a orar. Vamos, siémbrate para Dios. Es que no me provoca, es que no me parece, que yo lo hago a mi modo. Bueno, entonces, que tu modo te bendiga, Señor. Que tu modo y tus ideas te bendigan. Es que yo estoy bien así como estoy. Que yo me siento bien así como estoy. Bueno. Pero tú sabes que en medio de una generación malvada y perversa, Dios quiere levantarnos como luminares en este mundo. Luminares. Que brillemos, pero no podemos brillar porque es que nosotros queremos solo brillar con nuestra propia luz de nuestros propios deseos. Y somos cristianos y somos evangélicos y vamos a ser salvos, claro que sí. Pero aquí y ahora hay algo más para nosotros. Pero es necesario decidir a quién vamos a servir. Vamos a servirnos a nosotros mismos. Vamos a buscar a Dios solo para que se nos resuelva la vida. O vamos a servir a nuestro Dios todopoderoso. Y yo les quiero decir hoy, parte de ser iglesia, parte de permanecer unidos y tener la bendición de Dios, es ser parte integral de la iglesia. No te vayas una de las cosas que te voy a decir, y no te lo voy a decir yo, te lo dice Dios. No te vayas corriendo. Cuando termine el culto, haz del domingo un día especial para Dios y para compartir con tus hermanos. Saluda por lo menos a 10 personas de la iglesia. Eso es de Dios que yo te lo diga. Ay, no, que yo tengo que ir a comer, vamos, rápido, porque es domingo, tengo que descansar. Pero ni siquiera eso puedes hacer. Ni siquiera puedes hacer eso. ¿Por qué le hace así? ¿Qué pasó? Pero hay alguno por ahí. Es tan importante que sobre todo en la situación que vivimos, tan importante conocernos, tan importante compartir, tan importante formar parte de la congregación de los santos, de la congregación de los justos. Y más allá de eso, vamos a rendir hoy nuestra vida al Señor cada día. Y cuando salgamos de aquí, ¿verdad? Y hemos compartido, hemos recibido la palabra de Dios, que cada día de nuestra vida, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, seamos leales a Dios.